La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este es el espacio que trata de mostrarte no solamente cómo manejan los políticos, los empresarios, la comunicación, sino también cómo se maneja la opinión pública en Argentina, en cualquier lado, para que el país tenga éxito o fracase. Y de esto, vos sabés que en la hora de Maquiavelo tocamos muchas veces el tema de cuándo fue que Argentina se desbarrancó para ser un país cada vez más pobre, con cada vez menos empresas, cada vez menos trabajo, cada vez más planes sociales, cada vez más dependiente de una dádiva de 2 mangos que te da el gobierno. Y preguntábamos, ¿te acordás el chiste, si se quiere, parafraseando a Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, cuándo fue que se jodió Argentina, en este caso, y no Perú? Bueno, cuando Perón, con la legislación laboral, decidió que el trabajo que es lo único que saca a un país adelante, la mixtura de trabajo y capital, o sea, los trabajadores laburando, los empresarios invirtiendo, es lo único que hizo grande a los países. No hay otro invento. Bueno, cuando se decidió que el trabajo tenía que ser lo más caro y lo más prohibitivo posible. Sobre todo para el principal empleador de todas las economías. El principal empleador de todas las economías del mundo, bueno, salvo Cuba, por supuesto, es la pyme. Son los pequeños emprendedores y las pymes las que toman 1, 2, 3, 10, 15 tipos, 30 tipos y mueven realmente el mercado laboral. En Argentina, alguna vez te contamos esta analogía. Le preguntás a un pyme, preguntale a cualquiera, andá al bar donde vos tomás un café y hablá con el dueño. Y preguntale si tiene ganas de tomar a alguien. Capaz que el tipo te dice, mirá, la verdad, yo podría poner acá unas mesas más, no sé, el día que termine la pandemia, y podría contratar un mozo más o un empleado más. Pero ¿sabés qué? Antes me corto una mano. Entonces te comparábamos con la cajita de cigarrillos, que hoy, desde hace muchos años, cuando vos vas a comprar una cajita de cigarrillos, además de que es cara porque tiene muchos impuestos, más que la marca te encontrás con esas imágenes terribles, ¿no? De alguien que se está muriendo de cáncer o algo por el estilo. Bueno, es una especie de disuasor para que no fumes. Algunos se asustan, otros no. O ya se acostumbraron a ver esa imagen y ya saben que está. Pero como en este caso las pymes ven la imagen de que contratar no se puede, bueno, ¿quién contrata a la gente? El Estado, nacional, provincial, municipal, planes y planes y planes para los piqueteros, para que subsistan del Estado, y esto quebró a la Argentina. Esto quebró a la Argentina. Por eso la Argentina tiene, desde hace una generación completa, es el único país del mundo, bueno, exceptuando por supuesto Venezuela, es el único país del mundo que no logra contener la inflación, no logra vencer a la inflación, que es el flagelo que hace que la Argentina sea un país pobre. No hay un mercado financiero, el crédito es inexistente, además el Estado se lleva todo el crédito porque se convirtió en infinanciable. Esto que te acabo de explicar es lo que quizás tendría que haber explicado Mauricio Macri el día que asumió para hacer 2 cosas. Una gran reforma laboral y una gran reforma impositiva, después de hacer una reforma del Estado, para que las pymes, que son el principal empleador de la sociedad, resuelvan la crisis argentina. Yo creo que esta es la clave, creo que hay muchos intereses en que esto no se resuelva, y por eso me voy a sentar ahora con Alejandro Bestani, que es un empresario pyme y que es uno de los pocos que está haciendo una patriada de generar un movimiento que le dé voz a las pymes, porque, te adelanto, hay muchas asociaciones que dicen representar a las pymes y la realidad es que la gran mayoría de ellas, no es decir todas, la gran mayoría están formadas desde la política para silenciar a las pymes. Quédate.
vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. En Laboratorios Bagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Bueno, usted lo está viendo, ahora sin barbijo, Alejandro Vestani. A ver si te presento correctamente. Vos sos el CEO, uno de los dueños de Conservas Inca, que es una empresa pyme, pero con una marca muy instalada, ¿no? Creo que todos los que somos viejos nos acordamos. 80 años. Tomates Inca, de la naturaleza a su mesa, 80 años. Fundada por tu... Mi papá y los hermanos, pero ya con la marca como industria, pero antes de eso mi abuelo. Nosotros somos tercera generación. Tercera generación. Sí. ¿Cuántos empleados tiene hoy? No, hoy tenemos 80 empleados. 80 empleados. Pero trabajamos con muchas otras plantas que trabajan para nosotros, pero no son de nuestra nómina, ¿no? Claro. ¿Por qué una empresa como Inca, en un país como Argentina, que tendría que ser exportador no de materias primas del agro, sino productos elaborados, no sé, conservas, por ejemplo, no es un gran exportador y no le da trabajo a 800 personas en lugar de 80? Me estás pidiendo que haga un análisis económico de los últimos 40 años, Diego. La verdad análisis es que del fracaso de la Argentina. Exactamente. Porque nosotros pertenecemos, desgraciadamente, a un sector de la economía que es la economía real, la economía del interior profundo, la que genera mucho trabajo, que está desparramada por todo el interior, porque nuestra empresa, como esta industria en general, está en distintas localidades del interior, porque vos estás elaborando cosechas de distintos lugares, por eso esa es la razón, ¿no? Y esta es la economía que ha sido abandonada. Vos siempre preguntás lo mismo, en qué momento, te cito, se jodió Argentina en lugar de Perú, y yo siempre contesto lo mismo. Y bueno, en el punto de inflexión de cuando teníamos menos pobreza, hace 40 y pico de años teníamos 3% de pobreza. Y hoy tenemos 43%. Ahora, yo siempre digo, por ahí no estoy de acuerdo con totalmente. Ya lo sé, por eso tenemos miradas... yo creo que se llegó a ese pico de pobreza y se fue para atrás simplemente porque no se cambió lo que tenía que cambiar. Porque había una cosa que siguió permanente desde los 70, que siempre lo toman como el punto de inflexión, que es dificultar el trabajo y gravar a las empresas con cada vez más impuestos y cuando no alcanza la guita, imprimirla. Tal cual. Bueno, tal cual. Yo creo que la causa de eso es una mirada básicamente de ignorancia, desde la decisión política desde hace mucho tiempo, de no conocimiento profundo de esta economía real. ¿Es ignorancia o es un plan
de buena parte de la política, no sé si es demasiado maquiavélico, si es un plan para que todo dependa del Estado. Bueno, yo, si me lo dejás formular, yo creo que es ignorancia y quiero creer también, porque a veces me bandeo para el lado de la intencionalidad, pero no puedo aceptar tanta maldad. Entonces yo creo que es ignorancia, es ignorancia y tiene una lógica. Asumo el gobierno, tengo determinados problemas y quiero con ignorancia, con improvisación, con superficialidad, quiero resolver la problemática, entonces echo mano a los argumentos que me van diciendo. Entonces, vos fíjate, ya lo hemos dicho esto, pero la conducción, el gobierno, la conducción política en los últimos 40 años se viene bandeando a todos los extremos. Por un lado, o privatizamos todas las compañías, y después cuando vemos que esto no resulta porque empieza a quedar a generar un desempleo importante, volvemos a estatizar o el Estado empieza a ocupar más espacio, que eso es estatizar alguna compañía, incrementar el empleo público. Vos pensás que la foto de hoy, el Estado emplea 3.600.000 personas. Hace 12 años atrás empleaba 2.200.000. O sea, y ya se hablaba, desde hace 20 años se hablaba de los ñoquis, bueno, que en ese Estado ya la gente sobraba, no tenía nada que hacer. Exactamente, pero entonces en estos últimos 10, 12 años el Estado aumentó el 80% la dotación. Entonces, fíjate, privatizamos, no salió. Bueno, entonces ahora estaticemos esta compañía, generemos más empleo público y por último, como no resuelvo nada, empezamos los planes de asistencialismo y empecemos a subir los impuestos para pagar todo esto. Entonces, en esa mirada, ¿dónde está la economía real? Vos empezaste preguntándome cómo una empresa como Inca no tiene 800 personas, no exporta, no factura 10 veces más, debería ser. Entonces, bueno, este es el resultado de mirar la cosa superficial, tratar de resolver de un manotazo las cosas. Y esto, como todo, Diego, es un trabajo de todos los días, de minuto a minuto. Ahora te voy a preguntar. No el de Inca, sino el trabajo de administrar la economía nacional. Es un trabajo de todos los días, de decisiones de todos los días, de ir llevándolas, de acompañarlas. No es un resultado de la noche a la mañana. Entonces, como no existe nada de todo eso en estos últimos 40 años, lo que tenés es la economía toda esta economía real, en una reducción absoluta. Estamos en la menor de las expresiones. Entonces, esta economía real, que después te va a dar las razones estadísticas, que es por excelencia la que genera riqueza, porque es la que más... Bueno, si vos agarras la torta del PBI, y lo repito para el que no sepa, la torta del PBI es esa torta donde se suma toda la generación de riqueza del país, todo. Todo lo que el país produce. La suma de sueldos más todas las ganancias de las empresas. Exactamente. Entonces, se divide en esa torta se divide en 3 partes. Primero es el Estado, que esa ya es una trampa. Hoy es el 45%, pero el Estado no es generación de riqueza, son sueldos y jubilaciones. El Estado es gasto. Básicamente. La generación de riqueza es solamente la porción donde el Estado participa, por ejemplo, en YPF, en alguna producción o algún servicio. Eso es generación de riqueza. Bueno, si sacás al Estado, el Estado es casi la mitad. Imagínense esa torta, casi la mitad, el 45%. Te queda el resto. El resto es lo que se llama la generación de riqueza privada. Bueno, del resto, el 75% son las pymes. Fuera del Estado, el 75% de generación de riqueza son las pymes. En el total es el 42%. Ahora, las grandes compañías, esto es de la generación de riqueza, y las grandes compañías el 13%. O sea, te lo traduzco, de un PBI de 400.000 millones de dólares, el Estado genera 180.000. Que no genera, que en realidad es el gasto. Distribuye, pero no lo genera. Pero bueno, hoy se estudia así. Que no sea necesario, pero hay que ver si es necesario. Pero cuando se habla del PBI se dice así. No tenemos para comprar una vacuna, se expresa de esa manera. El Estado, el aporte del Estado al PBI son 180.000 millones de dólares, las pymes son 170.000 millones de dólares y las grandes compañías son 52.000 millones de dólares. Entonces, si sacás el Estado, el gran generador privado de riqueza son las pymes. Ahora vamos a la matriz de empleo. Claro, lo más importante es ¿y el empleo? Ahí está. Te vamos a la matriz de empleo. La matriz de empleo, hoy bien corto, es el Estado son 3.600.000 personas. Una barbaridad. Las grandes compañías son 3 millones de personas. Y todo el resto, que son 3 millones en blanco de pymes, 4 millones de trabajo informal, ya son 7. Y 4 millones más de monotributistas y autónomos, son 11 millones. Todo esos 11 millones es el universo pyme. Entonces, ahí tenés. Las pymes son, en el total, cerca del 70%. Ahora te voy a agregar un dato. En Argentina, la
la forma de calcular el desempleo es ir y preguntarle en una encuesta de hogares a la gente si está trabajando o no y si quiere trabajar y busca trabajo. Entonces de ahí se saca el desempleo. En Argentina hoy los que dicen que trabajan o quieren trabajar, y muchos no lo consiguen por esta tremenda crisis, son el 40% de la población. El 60% no quiere trabajar. En Estados Unidos es exactamente al revés. La gente en el mundo labura. En Chile es el 50%. Entonces, ya de por sí, acá tenés 20% de los argentinos que podrían querer laburar, y así como está la situación y la legislación, no van a encontrar laburo. Y encima, las pymes. ¿Vos sentís esta analogía de la cajita de cigarrillos que te está diciendo, antes de contratar, me corto una mano? Sí, sí, por supuesto. Desde ya, y te lo voy a explicar, porque es una experiencia adquirida con sangre. Miles de pymes se fundieron por haber tomado una persona para incrementar la producción, después el ciclo de la economía se reduce, se achica, entonces hay que achicar de vuelta y ese despido termina cerrando la compañía. Claro. La indemnización Pero déjame volver a lo que te estaba diciendo. Dijimos, el 42% del PBI es la generación de riqueza de las pymes. El 70% del empleo es la generación de empleo de las pymes. Claro. ¿No? Y entonces, yo te decía, siendo el mayor generador de riqueza y el mayor generador de empleo, ha sido abandonado en estos últimos 40 años en la mirada de la política económica. Abandonado. ¿Abandonado o castigado? Bueno, abandonado y castigado también. ¿Por qué? Porque como fruto de esas miradas superficiales improvisadas, se empiezan a subir los impuestos para pagar ese gasto. Entonces, ¿sobre quién recae? Sobre el que te genera el 42% de la economía recae. Se recae sobre todo lo que generamos, pero el que te queda... Y yo te agrego una. Además, como no alcanzan los impuestos, el Estado se chupa todo el crédito que hay. Bueno, por eso las pymes van a un banco, no hay un mango, porque se lo chupa todo el Estado con tasas cada vez más altas, y cuando eso tampoco alcanza, con inflación, de manera que nadie puede invertir, nadie puede prestar. Ahí está. Entonces, fíjate. O sea, el problema macroeconómico de la Argentina es, en el fondo, el problema de las pymes y el trabajo. Pero por eso nosotros siempre decimos, vos fíjate, una variable más que falta para eso. Las pymes generan fíjate esta relación, las pymes generan 170.000 millones de dólares, pero ¿sabes con qué endeudamiento? Con 6.500 millones de dólares. Ese es todo el financiamiento que hay para las pymes. El 1,5% para el que genera el 42%. El Estado, en cambio, te genera 180.000 millones de dólares y tiene un endeudamiento de 400.000 millones de dólares. Fíjate, ¿dónde está la plata que le falta a las pymes? O sea, a las pymes no le han dado nada. Esta es la realidad. Y esto es parte de la razón de este señor que hoy no quiere trabajar. ¿Qué pasa con este señor que no quiere trabajar? Hace mucho que este señor está buscando trabajo y hace mucho que este señor trabajó en un lugar y esa fábrica cerró, ese taller cerró, porque no hay financiamiento para este universo. Entonces, como este universo es débil, termina generando esta reacción en la gente. Ya no tiene esperanza, no tiene confianza, perdió los trabajos. Mucha gente ha perdido trabajo, por eso ya no va a buscar. Esa persona que mucha gente subestima, que no se suelta del plano de ese desánimo, ese señor tiene que sobrevivir. Uno no puede castigarlo solamente porque se agarra al asistencialismo. Pero ese ha visto que su prima, su tío, su novia, lo que fuera, trabajaba en una pyme que cerró y se quedó sin nada. Entonces este tipo dice, yo no suelto el plan. No es necesariamente que la gente por naturaleza no quiere laburar. No, claro que no. Lo que pasa es que este universo que debería generar empleo y riqueza no tiene las condiciones, no tiene solidez, no hay financiamiento, tiene una carga tributaria bestial y tiene todo este régimen laboral que termina yendo contra el posible trabajador. Las cargas sociales son altísimas. Además de las indemnizaciones que son impagables, las cargas sociales de lo más escaso que es el trabajo no tendrían que existir directamente para las pymes. Ahora vos vas, no sé, te pregunto, si vos vas a un Insfrán, gobernador de Formosa, y le decís, che, mirá, si acá hubiera actividad privada, no serías el único empleador, ¿no será que Insfrán te dice, ¿y quién te dijo que yo no quiero ser el único empleador? Porque yo soy el único empleador o planeador de planes y de esa forma manejo el voto. Bueno, yo no te puedo hablar por Insfrán. Yo lo que te puedo hablar es que es un ejemplo porque sí, por supuesto. Hay media docena de Insfranes en las entiendo provincias. Y aparte entiendo hoy el temor de la sociedad de si esto es una cosa exprofeso o no.
digamos, este manejo. O sea, yo entiendo. Ahora, yo no quiero creer en eso. Yo no, déjame como empresario, como industrial, digo, yo tengo esperanza, yo tengo confianza en la gente, no creo eso. ¿Vos crees que esto es porque esta explicación no la entiende la política o no la quiere entender? Para mí, la política no la entiende. No la entiende y escucha siempre una campana distinta. O sea, tu visión es positiva en el sentido de que los políticos realmente son tontos, no lo ven y no que hay un plan. Mira, no sé si necesariamente es positiva. Lo único que digo es que no creo que sea malintencionalidad, pero sí creo que no entienden esto. Ojalá que tengas razón, yo digo, porque a veces yo sospecho y me pero estamos hablando, si hablemos de lo más concreto. Tengan mala intención o no, lo que yo digo es, básicamente es la ignorancia, la inoperancia del que no entiende, del que no conoce. Porque aparte acá vos pensás que estás siempre sobrevolando la mirada, la ideología. Vos estás de una ideología de estatismo pasando a una ideología de un monetarismo macroeconómico. O sea, acá tenemos ideología cruzando vientos que vuelan por arriba nuestro. Y jamás hay una mirada de la economía del reino del medio, la que genera riqueza, la que genera trabajo, la que genera, la que está el día a día parada, la que te cubre todo el país. Entonces nosotros hoy solamente escuchamos las versiones o de los grandes intereses o incluso de ni siquiera de los economistas que hablan solo de la macroeconomía, claro, pero manejada de una herramienta monetaria, mucho más grave, sintetizan la realidad a dos variables. Y la inversión no está presente. Ahora, vos hiciste, yo sé que tenés este movimiento que se llama Monapi, que es una especie de, digamos, patriada para hacer una especie de agrupación de pymes en todo el país. Yo muchas veces sostengo que prácticamente todas las instituciones que dicen representar a las pymes en realidad están ahí para silenciar a las pymes. La CAME para mí es un ejemplo clásico, la CAME fundada por el sindicalismo para callar a las pymes. Bueno, yo tengo muchos amigos en la CAME, yo conozco mucha gente que está trabajando y trabaja muchísimo. Sí te puedo decir que la CAME, como todas las grandes organizaciones, está muy cruzada por la política, bueno, eso es real. Y supuestamente es la representación más importante de las pymes. Eso exactamente, bueno, eso es exactamente. Yo te diría que la cámara más importante hoy es la CAME, sin lugar a dudas. Pero bueno, tiene sus movimientos internos que muchas veces bloquean la necesidad de las pymes. Sí, pasa. ¿Por qué esto que vos estás diciendo? Y en el caso de la Unión Industrial lo que tiene es que conviven la mirada de la grande con la pequeña y entonces muchas veces la necesidad de la pequeña no termina de ejecutarse. Entonces pasa eso en las cámaras. Bueno, entonces yo lo que nosotros que estamos buscando... Por eso yo al único que escuché hasta ahora con esta explicación es a vos. Y nunca la escucho de ninguna de las cámaras que dicen representar a las pymes, que aparecen cada vez más. Bueno, pero lo que pasa es que hay mucha gente muy buena, muy valiosa que está laburando en esas cámaras. Entonces eso no descarta esas cámaras de ninguna manera. Ahora, lo que nosotros estamos buscando es un enfoque sin abandonar esas cámaras. Yo participo en la Unión Industrial, yo participo en Copal, mucha gente de Monapi trabaja en CAME. Sin abandonar esas cámaras, por arriba de eso, como una mirada superadora, lo que estamos hablando es armar una voz unificada de las pymes únicamente y plantearle al país, y olvídate, a la sociedad, hacerle entender que si abonamos este universo, y estoy mirando a los instrumentadores acá porque es así, si abonamos este universo, Argentina sale, en 6 meses cambia la inercia de desánimo. En un año, nosotros con el proyecto de ley que estamos planteando, modificándole condiciones a las pymes, en un año se generan 2 millones de puestos de trabajo. En un año se generan... Y además esto lo sostengo y hemos hecho las matemáticas. Vos tenés que retocar las cargas sociales, resolver en la industria del juicio con un fondo de desempleo tipo la UOCRA. Son todas cosas que ya se han hablado tanto. Y vos decís, pero ¿y por qué no se plantean? Bajarle... Hoy tenemos, cuando hablamos de bajar la presión tributaria, y algunos se escandaliza, pero el que se escandaliza no se da cuenta que tenemos el 50% de la economía en negro. Claro. Entonces, en ese océano no pescamos. Nos olvidamos. Cuando nosotros cada tipo que vos tomás es un plan menos. Entonces, no es que entra menos plata al Estado, sale menos plata y se genera mucho más riqueza. Por eso digo, hemos hecho las matemáticas de todo esto que estamos planteando. Se puede ir en detalle, te lo puedo explicar rápidamente, esos 2 millones. Nosotros estamos hablando de, para la nómina salarial actual se mantiene con el régimen laboral actual y las cargas sociales actuales. Pero para el nuevo empleado, sin reducir ni uno de los actuales, para el nuevo empleado, cargas sociales 0,
solamente un agregado de 2% de afiliación y un 5% para un fondo. Tendrían que estar los sindicalistas chochos. Exactamente, pero ¿qué te contestan? ¿Qué te contestan? Yo creo que ellos quedaron apretados de sus discursos, ¿no? Presionados por sus discursos. Te contestan las conquistas sociales. Y yo la ¿Qué conquistas sociales? Por eso, la respuesta es, la única conquista conquista social en Argentina es reducir la pobreza, viejo. Claro. Todo lo demás es ver. Entonces, yo lo que me doy cuenta es que a la larga, vos, Diego, nos diste una sugerencia hace mucho, que es hablen a la sociedad. Claro, nosotros estamos hablando... La política no tiene sentido porque no la quiere escuchar. Hay que hablar a la sociedad y desenmascarar las situaciones, no a la gente. Nosotros estamos tratando de desenmascarar las situaciones. ¿Cuál es la conquista social de un país que tiene 42% de pobreza y un desempleo enorme y mucha gente que ya no quiere ni buscar laburo? ¿Cuál es la conquista social? Te termino con la idea. Los sindicalistas, para los sindicalistas sería un gran negocio. De repente, un sindicato que tenía, no sé, 1 millón de afiliados pase a tener 2 porque están en blanco y en una empresa. Claro, porque aparte yo tengo confianza que el sindicalismo, como todos nosotros, está enviciado, como todos con este país, y que se puede renovar todo eso. Tenemos que empezar a hablar. Yo tengo confianza que podemos cambiar eso. Lo podemos cambiar. Para terminar, por lo menos esta parte, por si te va a ir el tiempo, nosotros planteamos esto en un periodo de convergencia de 3 o 5 años, donde las dos masas salariales, la antigua y la nueva, vayan al 50% de las cargas sociales actuales. Entonces, vos bajaste significativamente, no el salario, sino el costo de la mano de obra, el costo total, y no desfinanciaste ninguna caja de esa manera. Terminamos, pero te digo lo que significaría hacer eso. Por lo menos significaría en la cajita de cigarrillos despegar un poquito la foto que dice fumás y te morís. No, y aparte con otra razón. Una cosa que, si me dejas ganar, estás enfrente de un ejército de pymes que tiene el cuchillo entre los dientes y está buscando la revancha. Quiere generar negocios. Y el propio Banco Central quiere generar negocios. Y tiene proyectos bajo el hombro para hacer. Los argentinos tienen medio PBI en sus casas esperando que alguien le dé una oportunidad de hacer un negocio. Si cambian las condiciones, ese PBI se empieza a volcar. El primo del que está en el negocio del taller lo pone, si no el amigo. Y arranca. Alejandro Bestani, muchas gracias. Siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.